Hola chicos, vamos a dar inicio con el material de la semana 2. Vamos a empezar definiendo qué es la lógica. La lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Cuando razonamos, elaboramos argumentos para apoyar nuestras conclusiones. Dentro de los beneficios de estudiar la lógica, podemos encontrar el aumento de la capacidad para expresar ideas de manera clara y concisa. También nos permite desarrollar la capacidad para la formulación de razonamientos rigurosos, además del incremento de la capacidad crítica. La lógica tiene dos clasificaciones, la lógica natural y la lógica científica. La lógica natural es la que vamos adquiriendo mediante la experiencia. La lógica científica sería la serie de conocimientos teóricos que perfeccionan la lógica natural. Como lógica natural podríamos tener que usamos suéter porque está haciendo frío. Y lo usamos no solo para cubrirnos del frío, sino porque sabemos, gracias a la lógica científica, que el cuerpo al exponerse a temperaturas bajas es propenso a adquirir enfermedades. Vamos a definir qué es una idea. La idea es la representación mental que tenemos de un objeto sin afirmar ni negar nada acerca de él. Tenemos, por ejemplo, el vaso de vidrio, el cuaderno azul, cuaderno, vaso, camiseta, carro, la bicicleta, el celular, la película, etc. Recuerden, aquí ustedes no afirman ni niegan nada. En el juicio es donde afirmamos o negamos una idea respecto a otra. La característica más fácil para conocer un juicio es el verbo, por medio del cual se hace la afirmación o la negación. Tenemos, por ejemplo, el escritorio es gris, la casa es azul, el perro negro está ladrando, el teclado está sucio, el control remoto no tiene baterías. Recuerden, en el juicio se utiliza un verbo y se afirma o se niega. ¿Y entonces qué es el raciocinio? Pues bueno, es la obtención de un conocimiento nuevo a partir de otros ya establecidos. Por ejemplo, tenemos que el escritorio es gris, por lo tanto, el escritorio no es de otro color, el alumno no estudió, en consecuencia reprobó el examen. La característica es la palabra luego, por lo tanto, en consecuencia, o sus sinónimos. Otro ejemplo sería, el carro no funciona, por lo tanto, usaré transporte. O, por ejemplo, la película no es divertida, por lo tanto, no terminé de verla. Entonces, podemos concluir que razonar es el encadenamiento de juicios en el que partiendo de una proposición conocida se descubre otra. Consiste en obtener verdades a partir de las ya conocidas. Es pensamiento compuesto por varios juicios que están ligados entre sí. Y es la facultad del humano para resolver problemas. Ahora vamos a ver brevemente qué es deducción e inducción. Este tema lo voy a abordar más profundamente en la segunda unidad. Vamos a comenzar con deducción, que proviene de deductivo, que significa descender. Trabaja de lo general a lo específico. Se le conoce como lógica clásica o lógica aristotélica. Para que no haya una confusión entre deducción e inducción, lo que hago en deducción es dibujar un triángulo invertido. Esto va a tener sentido por lo siguiente. Aquí ya vamos a usar dos premisas y una conclusión. Nos dice que en la deducción todos los miembros de una clase pueden estar incluidos en otra clase. Algunos, pero no todos los miembros de una clase pueden estar incluidos en otra clase. Y que dos clases pueden no tener miembros en común. Voy a comenzar con el primer ejemplo. En mi primer premisa tengo todos los hombres son mortales. Si se dan cuenta, en el triángulo invertido, en el primer nivel, tengo la palabra todos. Es decir, mi primer premisa tiene que incluir a todos los miembros de una clase. Por eso dice todos los hombres son mortales. Es decir, todos los hombres están incluidos en la clase de los mortales. En la segunda premisa tengo Sócrates es un hombre. Si se fijan en el segundo nivel del triángulo invertido, tengo la palabra específico. Es decir, en mi segunda premisa tengo que especificar. En este caso especifiqué que es Sócrates. Podría ser, por ejemplo, Sócrates y Aristóteles son hombres. ¿Por qué? Porque ya estoy especificando que hombres. Es decir, a qué miembros de la clase hombres estoy haciendo referencia. En la conclusión, tengo, por lo tanto, Sócrates es un mortal. Aquí algo bien importante. Vean bien cómo estoy formando la conclusión. Mi conclusión está formada por el sujeto, si lo quieren ver así,
de mi segunda premisa y por el predicado de mi primer premisa. Es importante que tomen el sujeto de una de las premisas y de la otra premisa tomen el predicado. Usualmente trato que los ejemplos sean de que el sujeto sea de la segunda premisa y el predicado de la primer premisa. Aquí les dejo otros dos ejemplos. Recuerden, la primera premisa va a decir todos los miembros de una clase. La segunda premisa especifica qué miembros de la clase. Y como conclusión tenemos la combinación. Tomamos el sujeto de uno y el predicado de otro. Por ejemplo, todos los perros son bravos. Beethoven es un perro, por lo tanto, Beethoven es bravo. Otro ejemplo sería, todos los alumnos son inteligentes. Carlos es un alumno, por lo tanto, Carlos es inteligente. La inducción va de los hechos a la ley y parte de lo específico a lo general. Aquí ya tengo yo mi triángulo normal, donde los dos primeros niveles voy a especificar y en la conclusión voy a generalizar. Mi ejemplo es Garfield tiene pulgas, Tom tiene pulgas, por lo tanto, todos los gatos tienen pulgas. Otro ejemplo sería el lunes tengo clases temprano, el martes tengo clases temprano, por lo tanto, toda la semana tengo clases temprano. Otro ejemplo es enero tiene 31 días, marzo tiene 31 días, por lo tanto, todos los meses tienen 31 días. Yo sé que me van a decir, profe, eso no es cierto, hay meses que no tienen 31 días. Es verdad, pero ahorita lo que importa es que hagamos bien nuestros argumentos de deducción e inducción. Por cierto, hay que definir qué es un argumento. Un argumento es una inferencia o razonamiento en el cual se sostiene un punto de vista u opinión, al tiempo que se dan razones que lo apoyan o lo fundamentan. Un argumento consta de 3 partes, 2 obligatorias y una opcional. Las obligatorias serían las premisas y la conclusión, y la opcional serían los indicadores. Los indicadores serían en consecuencia, por lo tanto, ya que, dado que, etc. Ahora que ya sabemos qué es un argumento, tenemos que determinar si es válido o inválido. La validez de un argumento deductivo consiste en la relación entre sus proposiciones, es decir, entre el conjunto de proposiciones que sirven como premisas y la proposición que sirve como conclusión. La validez nunca se puede aplicar a una sola proposición, es decir, a una premisa o a la conclusión. En palabras más sencillas, nosotros vamos a definir si un argumento es válido o inválido en general, es decir, tomando las premisas y la conclusión. La verdad o falsedad son atributos de las proposiciones individuales, es decir, de las premisas o la conclusión. Es decir, yo puedo determinar si una premisa o la conclusión es verdadera o falsa. Como podemos ver aquí a estos ejemplos, yo ya le asigné una verdad o falsedad a cada premisa o conclusión. Recuerden esto, verdad o falsedad lo aplicamos a las premisas o conclusiones, mientras que validez e invalidez es algo que se aplica en general al argumento. Como se dieron cuenta, en base a mi conocimiento, yo asigné verdad o falsedad a las premisas y a las conclusiones. Pero, ¿cómo puedo determinar si un argumento es válido o inválido? Para saber que un argumento es inválido, tiene que cumplir con estas 2 reglas, es decir, que esté mal formada la conclusión. Recuerden, como les decía, tienen que tomar el sujeto de una de las premisas y el predicado de la otra premisa. La segunda regla sería que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Si se cumple alguna de estas 2 reglas, el argumento es inválido. De lo contrario, sería un argumento válido. Aquí les resumo en 3 pasos lo que tienen que hacer para poder determinar validez o invalidez de un argumento. Lo primero es que cada una de las premisas y conclusión deben de tener un valor de verdad o falsedad. En los ejemplos que yo les proporciono, yo ya les asigné un valor de verdad o falsedad. Cuando ustedes hagan sus ejemplos, tienen que asignarle un valor de verdad o falsedad para nosotros poder determinar si el argumento es válido o inválido. Lo siguiente será revisar que la conclusión esté correctamente formada, ya saben, sujeto de una de las premisas y el predicado de la otra premisa. Y por último, revisar que las premisas y la conclusión no sean premisas verdaderas y conclusión falsa. Vamos con el primer ejemplo. Yo ya le asigné
valores de verdad o falsedad a cada una de las premisas y a la conclusión. Lo siguiente sería revisar que la conclusión esté correctamente formada. Vamos a ver que la conclusión toma el sujeto de la segunda premisa y el predicado de la primera premisa. Vamos a verificar que las dos primeras premisas no sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Como pueden ver aquí, las dos premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera. Por lo tanto, este argumento es válido. En nuestro siguiente ejemplo le voy a asignar los valores de verdad o falsedad. Lo siguiente será verificar que la conclusión esté correctamente formada. Vuelvo a repetir, sujeto de una de las premisas y el predicado de la otra premisa. Vemos que está correctamente formada. Último paso, verificar que no tenga la forma verdadero, verdadero, falso. Podemos ver que las dos premisas son falsas y la conclusión es falsa. Por lo tanto, es un argumento válido. Siguiente ejemplo, primer paso, voy a asignar valor de verdad o falsedad a las premisas y conclusión. Siguiente, voy a verificar que la conclusión esté correctamente formada. Podemos ver que solamente está tomando el predicado de la primera premisa. Automáticamente este argumento, por no cumplir esa regla, ya es un argumento inválido. Siguiente ejemplo, vamos a asignarle los valores de verdad o falsedad a cada una de las premisas y conclusión. Si se dan cuenta, esta conclusión está tomando todo el predicado de la primera premisa, simplemente lo está negando. Con eso ya es inválido, pero aparte tiene la forma verdadero, verdadero, falso. Recuerden que esa es otra regla para que sea un argumento inválido. Entonces, definitivamente, este argumento es inválido. Siguiente ejemplo, voy a asignar valores de verdad o falsedad. Voy a verificar que la conclusión esté correctamente formada. Al estar su conclusión correctamente formada y aparte sus premisas son falsas y su conclusión verdadera, este argumento es válido. Siguiente ejemplo, voy a asignar valor de verdad o falsedad a cada premisa y conclusión. Voy a verificar que su conclusión esté correctamente formada y me doy cuenta que la conclusión está formada por los sujetos de ambas premisas. Aquí automáticamente este argumento es inválido. Siguiente ejemplo, ya saben, asigno valor de verdad o falsedad a las premisas y a la conclusión. Ahora verificamos la conclusión. Podemos ver que está formando la conclusión de los dos sujetos de las premisas. Por lo tanto, automáticamente este argumento es inválido. Con lo visto hasta el momento, podemos concluir que la verdad o la falsedad de la conclusión de un argumento no determina en sí si es válido o inválido. De igual forma, si un argumento es válido, eso no nos garantiza que la conclusión es verdadera. Recuerden, son cosas independientes. La verdad y falsedad se aplica a las premisas y conclusión, mientras que validez o invalidez se aplica exclusivamente al argumento. Muy bien, chicos, los veo en clase para dudas.